Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos como cada viernes en vivo y en directo aquí desde Radio Mantra 91.9, desde Argentina al mundo con un tema muy interesante. Sin duda te va a gustar mucho. He elegido el tema el miedo y su origen emocional. El miedo sabemos que nos paraliza. El miedo es como una cadena que nos impide avanzar, nos impide lograr metas, nos impide simplemente a veces abrir nuestro corazón y tiene muchas consecuencias en distintos ámbitos de nuestra vida. Hay personas que son aterradas a la vida, que todo su entorno es miedo. Hay personas que tienen miedo y sin embargo expresan este miedo a través de la rabia, de la rebeldía. Sin duda todos, en mayor o menor grado, tenemos o hemos tenido miedos o temores a lo largo de nuestra vida. Estuve pensando cómo poder explicarlo para que puedas también tú hacer un autoanálisis en tu vida, porque cuando comenzamos a conocernos, comprendemos el origen, por ejemplo, de nuestro miedo, podemos tratar esta causa emocional y poder, ¿cierto?, manejar este miedo a nuestro favor sin que nos impida progresar, avanzar, cumplir nuestras metas o vivir. Existen algunos miedos que son adquiridos y existen algunos miedos que son heredados transgeneracionalmente de nuestro árbol genealógico. Vamos a hablar de los miedos que son heredados transgeneracionalmente a través de las generaciones. El mundo ha existido y sabemos que ha habido mucha hambre, injusticias, guerras, invasiones, exilios. Por lo tanto, de manera general, existe un programa de alerta, existe un programa de supervivencia, donde miedos ancestrales quedaron grabados en nuestra alma familiar y que nos indica que tenemos que buscar alguna forma de evitar que este miedo se convierta en un trauma. Por ejemplo, recuerdo que hace años atrás, cuando vivía en Francia, conocí a una mujer mayor, tenía sobre los 80 años, y ella había vivido las guerras en Europa. Y me acuerdo que ella fue al supermercado a comprar y entre las cosas que compró me llamó la atención porque había comprado mucha mantequilla, ¿cierto? Estos paquetes de mantequilla. Y cuando llega a la casa, los guarda en un congelador que tenía en el jardín y el congelador estaba lleno de mantequilla. Entonces yo me dije, ¿por qué compra tanta mantequilla si tiene tanta mantequilla en el refrigerador? Y sus hijas, que eran amigas muy queridas mías hasta el día de hoy, me dijeron, lo que pasa es que como nuestra madre vivió en la guerra y su casa fue tomada por los alemanes, y recuerda que en un momento, bueno, pasaron mucha hambre, mucho frío, muchos seres queridos de ella fueron, ¿cierto?, asesinados en esta guerra, pero había un alemán, porque ellos estaban en el fondo del jardín, que los iba a ver. Y en una ocasión llegó con unas miguitas de pan con mantequilla. Ella recuerda haber comido esa miguita de pan con tanto placer, con tanta gratitud, que eso se grabó en su memoria. Y eso se grabó para siempre en su inconsciente en el sentido de que yo debo tener mantequilla en caso que un día me falte. Y ella siempre se dijo, cuando acabó la guerra, lo primero que fue comprar mantequilla. Sin embargo, estos miedos ciertos son adquiridos transgeneracionalmente porque luego también su familia, sus hijas, sentían mucho amor por la mantequilla, les encantaba la mantequilla, entonces también eso fue un sabor adquirido
de placer producto de un trauma violento. He conocido personas dentro del estudio del árbol genealógico cuando me han pedido terapia, por ejemplo, de mujeres que tienen mucho miedo a, más que al embarazo, miedo que sí tienen el embarazo, pero al parto. Y me dicen, yo estoy postergando la maternidad porque me da mucho miedo el parto, me da pánico de pensar. Incluso le gustaría, sin estar embarazada, el día que tengan un hijo, programarlo por cesárea. Y estudiando su historia familiar, resulta que nos encontramos con una bisabuela que fallece en el parto. Ella no lo sabía. Yo le pedí de buscar información acerca de nacimientos, de su abuela, de su bisabuela, y algo tan importante para ella, ella sabía que habían muerto, que habían fallecido, pero nunca había estudiado o había querido indagar. Como muchos de nosotros, a veces sabemos, decimos, sí, a la abuelita murió un hijo, se le murieron dos, y hablamos así como quien se come un pan, ignorando, ¿cierto? Con todo respeto, por qué murió, qué ocurrió, cuál fue el accidente. Ignorando también el dolor del abuelito, porque a veces decimos, sí, la abuelita perdió un hijo, pero el abuelito también lo perdió. Entonces, muchos duelos, muchos dolores quedan bloqueados en el árbol genealógico. Esta bisabuela que había fallecido en el parto, no solamente fallece ella, sino que también las gemelas que venían, que nacieron de manera prematura. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro del estudio de nuestro árbol genealógico, todo lo que viven todos los miembros del clan no pasa desapercibido. Cada historia dolorosa, cada historia de alegría, cada sufrimiento, cada celebración, cada tristeza, cada felicidad queda, como lo decimos nosotros, para que puedas imaginar, dentro de esta alma familiar. Entonces, cada familia guarda un recuerdo energéticamente. Yo me he dado cuenta que cuando las mujeres nacen, están ligadas a toda la información del linaje femenino. Cuando un hombre nace dentro de una familia, está ligado a todas las emociones y vivencias de su linaje masculino. Para nosotras las mujeres, toda la información que vivieron las mujeres se guarda en nuestro lugar sagrado, en nuestro aparato reproductor femenino, en nuestro útero, en nuestros ovarios. Es por eso que también hay mucho dolor para algunas mujeres de la menstruación, hay muchos miomas, hay muchas infertilidades que son emocionales. ¿Cuál sería una infertilidad emocional? Que la persona quiere quedar embarazada, se ha hecho todos los exámenes médicos, su óvulo está bien, el marido también se encuentra bien, su ovario también, tiene todo su sistema reproductor en perfectas condiciones, sin embargo no se produce la gestación, porque existe un miedo atrapado que está impidiendo que esa persona viva lo que se vivió en generaciones pasadas. ¿Y qué se pudo haber vivido en generaciones pasadas? Se pudo haber vivido violencia, abusos, niños abandonados, niños que sufrieron muertes prematuras, maltrato. Entonces todo este dolor queda grabado en nuestra memoria y una forma de evitarlo, ¿cierto? Nuestro inconsciente busca una solución. Pero gracias al estudio de nuestro árbol genealógico podemos hacer este trabajo, podemos tener una conversación consciente a través de la terapia transgeneracional, que es la que yo realizo. Podemos desbloquear muchos de estos recuerdos dolorosos. Existen miedos, por ejemplo, en este caso, que es un miedo heredado. Cada gestación, cada bebé está ligado 100% a los recuerdos y vivencias de la madre principalmente. Se heredan todos los programas transgeneracionales de la madre, del padre y del árbol, pero principalmente lo que está viviendo la madre. Si la madre tuvo un recuerdo de violencia, si alguien falleció, si hubo un asalto, una guerra, todas estas emociones se van plasmando
dentro del nuevo ser que viene en gestación. Y estos miedos van quedando adormecidos, pero una vez que nace, pues el bebé puede vivir a lo largo de su vida algún acontecimiento que gatilla un recuerdo doloroso. Así puede ser, por ejemplo, si la madre de pequeña tuvo un viaje a Europa, no sé, a París, y sufrió un asalto grave, traumático, y luego el hijo no sabe por qué razón, no le gusta París, no tiene deseo de estar o cuando está se siente inconfortable porque ocurrió algo, ¿cierto?, que su madre vivió en el pasado. Puede ser su madre, su abuela, su bisabuela, incluso recuerdo de hasta la séptima generación. Recuerdo un caso de una niña que me vino a ver en terapia y ella era contadora y ella era muy eficiente y venía porque una vez al mes sufría de fuertes dolores estomacales y hablando con ella acerca de estos dolores estomacales y ella vino porque finalmente desarrolló una crisis de pánico en un momento donde su empresa tenía que hacer el cierre de mes y no le cuadraban las cuentas y ella empezó a transpirar y lo vivió muy mal y por segunda vez que dijo esto hay que verlo y por supuesto vino la terapia transgeneracional evolutiva para ver, encontrar el origen emocional de este pánico. Trabajando en su historia, encontramos justamente lo que gatilló este dolor. Ella venía de una familia donde eran 7 hermanos. Una familia muy pobre, su padre era extremadamente violento, el padre también era golpeador y alcohólico. Recuerda entonces que vivían con mucha precariedad, con muchas carencias afectivas, muchas carencias económicas y la madre le dice un día, porque no tenían que comer, vamos a ir al mercado, a la feria, a vender estas ropas para comprar alimento para la casa. Y ella tenía, no recuerdo bien si 5 o 6 años, iban al mercado. Y la madre le entrega a ella el monedero de todo lo que iba vendiendo. Y bueno, ella estaba en el mercado, caminaba, conversaba con la gente, estaba de un lado a otro. Y cuando la madre le dice que le entregue el monedero, ella queda pálida de miedo. No sabe en qué momento lo perdió, se lo robaron, lo dejó por ahí. Solamente al recordar esto, ella entra en un llanto, ¿cierto? De un desahogo muy profundo, porque recuerda el pánico de la madre, llorando la madre, ¿qué va a decir tu papá cuando lleguemos a casa? Y efectivamente, ahí ella se bloqueó. ¿Qué es lo que pasó? Fue tanto el miedo, fue tanto el drama, que esto generó en ella, increíblemente, la necesidad de querer controlar esta situación para que nunca más pueda ella perder dinero, por lo que elige una carrera de contador. Ella nunca había perdido dinero, sin embargo, ella sentía un miedo muy grande a perderlo. Y entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta gracias a la terapia? Que ella estaba reviviendo un recuerdo del pasado extremadamente traumático. Al darse cuenta que eso era un recuerdo del pasado, que no tenía que ver con lo que estaba viviendo en el presente, trabajamos en una pequeña meditación, también en una carta donde ella expresa, cierto, su dolor, su amargura, pero muchas veces y con excelentes resultados, el solo hecho de reconocer el momento donde se gatilló este trauma es absolutamente liberador y sanador. Luego de esto, ella nunca más sintió esta crisis de pánico ni angustia porque comprendió que esa historia pertenecía al pasado. Hay personas que tienen mucho miedo a hablar en público y en realidad el miedo a hablar en público es el miedo a quedar en ridículo. Y ese miedo también, muchos de estos miedos son adquiridos. Cuando el profesor, por ejemplo, te deja en vergüenza o te humilla o se ríe frente a ti o cuando estás constantemente haciendo comparación, ¿cierto? Mira cómo lo hace tu hermano, tú no eres tan bueno como ella. Y se comprobó dentro de la neurociencia
que heridas tan fuertes como, por ejemplo, como la humillación o el abandono, duelen emocionalmente tanto como si fuera un golpe físico. Aquí me llegó una pregunta, yo la voy a leer para poder responderla. Hola, Sui. Tengo una amiga con depresión y tiene dos niños. Me da pena por ella, pero también por los niños. Apenas los lleva y trae a la escuela y al jardín y no tiene nunca ganas de hacer nada, no sé cómo ayudarla. Abrazos y gracias. Sol. Vamos a responder esto también y quiero terminar un poquitito acerca de los miedos. Acerca de los miedos, cada persona tiene un miedo. A veces tenemos miedo a emprender. Tenemos tanto miedo a lo nuevo, de salir de nuestra zona de confort. Y lo que tú te tienes que preguntar, ¿qué es lo terrible que me puede ocurrir si me va mal en este emprendimiento? ¿Qué es lo terrible que me puede ocurrir si esto no me resulta? Y luego darte cuenta también que muchas veces tenemos miedos de situaciones que nunca van a suceder. Es importante también aprender a controlar estos estados de ansiedad que provocan justamente los miedos. Acá, una depresión puede estar relacionado en algunos casos incluso por una mala nutrición. Una depresión dentro del estudio de nuestro árbol genealógico está relacionado a la desconexión con la alegría de vivir. Una depresión también puede gatillar una nostalgia muy grande o traumas no sanados de un pasado que están relacionados a una gran desvalorización, a fuertes abandonos y a un sentimiento de pérdida muy grande y de identidad, donde yo siento que mi vida no vale nada. Aquí, en algunos casos, basta con que la persona se acerque a realizar una terapia donde pueda conversar y expresar sus emociones y darse cuenta de dónde viene este dolor, a qué está relacionado. En algunos casos puede ser algo mucho más fuerte que está relacionado a temas, ¿cierto?, que pueden estar con nuestro cerebro. Incluso una depresión muy, muy fuerte a veces se requiere de un tratamiento con medicación. Yo no soy doctora. Yo no soy psiquiatra, pero acá cada persona debe buscar ayuda. Yo atiendo a personas que están, por ejemplo, con un psicólogo y que se atiende de manera paralela con un terapeuta transgeneracional, donde vamos viendo el tema de manera distinta. Nosotros acá vamos a ver los patrones emocionales, aquí nosotros vamos a ver tu gestación, aquí nosotros comprendemos cuáles son las heridas emocionales o los traumas ocultos que están generando este miedo, esta ansiedad o esta profunda tristeza, paralelo, si lo deseas, de un trabajo también de un psicólogo. Entonces, acá es muy importante que si estamos viendo que una persona está en un estado profundo de tristeza y ver si esta madre tiene una pareja, tiene madre, tiene hermana, que la acompañen y que la guíen a buscar ayuda. Es muy importante que esta persona se sienta acompañada, pero lamentablemente no es mucho. Nosotros, si no tenemos las herramientas terapéuticas o no sabemos bien manejar un caso clínico, es muy poco lo que podemos hacer, más que invitar a esta persona que acceda a realizarse un trabajo personal. Así que eso es lo que yo te invito a hacer, querida Sol, las personas que están en contacto con alguien que tienen alguna tristeza o depresión, es acompañarla, intencionar si esto ayuda para que esta persona tenga la voluntad de buscar ayuda y aceptar ayuda para poder sanar este dolor y poder encontrarle sentido a su vida. Volviendo al tema de los miedos. Yo he escrito la primera trilogía, que son libros de autoayuda basados en el estudio de nuestro árbol genealógico y los libros los puedes encontrar en Amazon en este momento. Los títulos de mi libro son Tus ancestros quieren que sanes, sanarás cuando deseas hacerlo, exactamente igual como el nombre de nuestro programa radial, aquí en Mantra FM 91.9 desde Argentina al mundo, y también historias de amor reales transgeneracionales. Cada uno de estos libros es el estudio completo de nuestro árbol genealógico. Es importante que tú también aprendas a conocerte y a estudiarte. Regálate un tiempo valioso, toma papel y lápiz
y ve en qué momento del año te causa miedo, frente a qué situación. Me da miedo a mitad de año o me da miedo a fin de mes. ¿Qué es lo que me está causando miedo? Son personas, son situaciones, porque eso te va a ayudar a ir al origen también, a comprender mucho más de tu vida. Pero si no encuentras la solución, yo te invito, yo también tomo terapia, yo leo mucho, me encanta escuchar podcasts, porque tenemos que estar en una constante sanación. Hay personas que dicen, yo ya sané los miedos y yo ahora siento que estoy libre. Siempre van a aparecer miedos. A veces tenemos miedo de no ser exitosos. Hay personas que tienen miedo a la pobreza. Hay personas que tienen tanto miedo a sufrir, que tienen tanto miedo de ser abandonados que nunca abren su corazón. Y no hay nada más triste que no atreverse a vivir una vida de amor, no atreverse a aprender, porque hay un miedo que nos está paralizando. Hay muchas personas que me ha tocado conversar que tienen tanto miedo a ser abandonados, tanto miedo a la traición, que cuando están conociendo a alguien colocan todo tipo de barreras. Incluso se alejan antes de que la persona se aleje y dudan de todo lo que le está diciendo la persona porque prefieren colocarse este escudo y de forma de protección alejarse que enamorarse. Pero lo cierto es que el amor existe para aquellas personas que se atreven a creer en el amor. Una vez que dejas que el miedo no controle tu vida, te abres a una cantidad de oportunidades maravillosas. Espero que tu deseo de vivir mejor sean más fuertes que el miedo. Todos tenemos miedo, todos tenemos que aprender a manejarlos y estos miedos, cuando tú aceptas que controlen tu vida, te dejan en un estado de pánico, te dejan en un estado de ausencia. Detrás del miedo están las oportunidades, están los emprendimientos, está el amor, está el éxito. ¿Qué tan malo puede ocurrir si esto no te resulta? ¿Sabes que la verdad? No. Si algo no resulta es porque el universo tiene algo mejor preparado para ti. No dejes que el miedo no te permita vivir la vida de tus sueños. A veces tenemos miedo a decir la verdad, por miedo a que se enojen, pero ¿sabes qué? Si tú dices lo que expresas, si tú expresas realmente con honestidad lo que quieres, lo que necesitas, y esa persona se enoja, no se molestan contigo, ese no es tu problema. Hay personas que quizás nunca van a estar de acuerdo y tú tienes que aprender a complacerte. Tú eres prioridad y mereces lo mejor. Muchas gracias. Espero que esta pequeña charla acerca del miedo te haya hecho reflexionar y que te haga también buscar dentro de ti qué es lo que te está produciendo este miedo, por qué no te atreves a ir más allá. Y espero que encuentres la fuerza para vencer todos tus miedos. Las personas que son valientes no es que no tengan miedo, significa que a pesar del miedo se atreven a hacerlo. Hazlo. Si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Bella. No podía activar el,